Lo interesante es que lo mejor de la evidencia empírica sobre el poder de la paridad del poder de compra es que después de 4 o 5 años se mueve en la dirección correcta. O sea, va siempre en la dirección incorrecta, pero después de 4 o 5 años se empieza a ir en la dirección correcta. Nada más. O sea, que además de ir en la dirección correcta, en algún momento alcance esa posición, no existe ninguna evidencia. Eso después de torturar los datos mucho. O sea, eso después de que los datos fueron waterboarded, ¿no? Se consiguen estos resultados. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: es importante entender que la paridad de poder de compra como concepto, yo voy a calcular las diferencias de cuánto gana una persona en un país y otra persona en otro país, puede ser una forma razonable de dar una idea comparativa, pero como teoría de cambio de equilibrio es más problemática. Por lo tanto, cuando se introduce, no en las medidas de comparación de pobreza, pero en las medidas de el producto, y te miden el producto a paridad de poder de compra, tiene un sentido, porque eso presume que la economía eventualmente se ajusta a ese nivel, pero no hay ninguna evidencia de que se ajuste a ese nivel. Entonces es un precio manejado el cambio, y nunca va a ese equilibrio supuesto. Entonces hay problemas graves en relación a esta historia. ¿Saben en dónde funciona bien la paridad de poder de compra? Hay evidencia que funciona perfecta en procesos hiperinflacionarios. El único momento, el famoso clásico paper de Jacob Frenkel, ¿no? Que ahora creo que está en el Banco de Israel, ¿no? Después de estar en el FMI y del 76, que muestra que cuando uno mira la hiperinflación alemana, la paridad de poder de compra funciona bien. Lo que él nos discute es justamente el punto 2, es la cuestión de la causalidad. Entonces, como ya decían en esa época los alemanes que manejaban la economía durante la República de Alemania, la causalidad la tienen al revés. Lo que ellos decían es, y el efecto repase, debo decir, es esa lógica. La lógica es que al mover el cambio nominal, cuando devaluas, afecta los precios de los bienes importados. Si los precios de los bienes importados son importantes en la canasta de consumo, ahí tienes un problema, porque el cambio te afecta el salario real. Entonces, este es el mecanismo esencial por el cual el cambio es inflacionario. Te afecta a otros precios importantes. Yo inclusive acá lo que escribí, creo, por acto fallido, fueron que los bienes intermediarios, que uno lo puede poner así de una forma muy amplia, incluyendo los bienes salarios, que sea necesario, y los bienes de capital. Cuando yo pienso en economías periféricas, siempre pienso que estas son las cosas que uno sí tiene que importar y el cambio pasa a ser un precio esencial. Pero afecta a dos cosas, no afecta solo los precios, o sea que la causalidad está invertida, afecta la distribución. Y esto es algo central en la historia. Y yo lo que estoy diciendo, además, no lo voy a discutir acá porque sería un tema teórico que va más allá de lo que creo relevante, no estoy diciendo que no hay un cambio de largo plazo, o sea que cuando uno mira la economía se establecen cambios que son de largo plazo, que son relativamente estables. Uno, por ejemplo, mira la economía americana, mucho habla, ¿no?, de el cambio es un precio loco, va. Pero a mediano plazo hay una tendencia clara del cambio americano. El cambio americano se mueve con 3 ciclos como llama medianos, en una dirección de depreciación desde el final de Bretton Woods. Con nuestras fluctuaciones que tienen que ver con un juego interno que es destructivo en gran medida. Es un juego entre Wall Street, que prefiere un cambio valorizado y que permite las burbujas de consumo, etc. Pueden ver que las burbujas de consumo en general van con una precisión cambiaria en Estados Unidos. Y por otro lado, el problema de generar empleo, y que de tanto en tanto tienen que darle a lo que era Detroit, que no existe más, darle un cacho de empleo. Entonces tienen que estar jugando entre los salarios y lo financiero. Esa es tradicionalmente la historia. No es que el cambio, obvio, que el día a día, si uno mira el cambio del día a día, es un precio loco. Pero no es que el cambio es absolutamente loco. Uno mira las tendencias de largo plazo entre el euro y el dólar, entre el dólar y el yen, entre el dólar y el renminbi, son razonablemente estables y con trayectorias que pueden ser explicadas por cuestiones de largo plazo. O sea, no estoy diciendo, es un precio como la tasa de interés, es un precio que en última instancia responde a condiciones de producción y a conflictos distributivos. O sea, no es que no existen posiciones que podríamos llamar de largo plazo. Pero lo importante entender es que acá la causalidad está revertida. Entonces, en ese sentido, lo que es importante es pensar que el cambio puede ser una variable importante de manejo inflacionario, aunque la economía no esté en pleno empleo. Porque la historia convencional, si se dan cuenta, es una historia en la
que puede el cambio tener un efecto sobre la inflación, si la economía está en la tasa natural, presionar los precios, presionar el cambio de vuelta en dos. Pero es por ahí la vía, o sea, la vía es que estás al pleno empleo. Entonces, claro, el cambio solo puede tener un peso importante en la inflación si estás al pleno empleo. Acá, esta historia, la alternativa, que te la da vuelta, no, vos podés, si depreciar la moneda, aunque no estés en pleno empleo, deprecian los costos. Si te pega, por ejemplo, la canasta de salarios, va a haber inflación, no importa qué. No importa si estás a pleno empleo o no. Tercera regularidad. Y esta es la única que tiene entre estas, ¿no? Aparece como ley. Y hay pocas de estas en economía que merecen ser llamadas de ley. Cuando uno, o sea, la ley per se de Okun, como saben, dice que hay tres, en el paper original de Okun hay tres reglas. Yo lo hago lo que me gusta más, que las más simples, que no hacen referencia directa al producto potencial. Una de ellas hace referencia a un producto potencial, que yo más adelante voy a decir algo, pero por ahora lo dejo fuera. Dice que si el producto aumenta, el desempleo cae. O sea, el producto aumenta la cantidad de empleo y el desempleo cae. Una relación invertida, y esa relación invertida no es proporcional. Y al no ser proporcional, hay una implicación de que la productividad del trabajo es procíclica. O sea, el producto aumenta, el desempleo cae, pero cae menos que proporcionalmente, y por lo tanto, en el proceso del boom aumenta la productividad. En la recesión cae el producto, cae el desempleo, pero menos que proporcionalmente, con lo que la productividad cae. O sea, uno mantiene empleada gente que tiene que trabajar a menos capacidad, por así decirlo. Es una regularidad que cuando uno mira las economías está ahí, estuvo ahí y sigue estando ahí. En el caso americano es básicamente, o sea, en las historias convencionales es que ha cambiado la magnitud del efecto Okun, o la ley de Okun, pero que sigue estando ahí. Yo he hecho algunas medidas, inclusive en puntos que no ha cambiado demasiado de magnitud. Tiene más o menos la magnitud igual a la que tenía antes, que es aproximadamente 2. O sea, aumenta el producto 2%, cae 1% el desempleo. Hay dos interpretaciones de vuelta de la ley de Okun, y lo esencial acá es otra vez la cosa real. Yo creo, y ahí creo que lo digo ahí en el tercer punto, yo creo que Okun era un hombre muy pragmático. Entonces, si me preguntan si Okun estaba de acuerdo con la interpretación convencional, yo diría que no. ¿Qué hubiera pasado si Okun hubiera seguido vivo y no hubiera tenido un infarto a los 50 y hubiera participado en una discusión de estas? No sé, que no le puedo imputar a Okun una posición. Pero hay que acordarse que él sacó esta ley, la publicó en un periódico de estadística, porque lo que estaba haciendo era buscando una justificativa para el corte de impuestos de Kendrick para estimular la economía. Y la idea era cuánto tengo que cortar los impuestos para estimular crecer el producto, para bajar cuánto el desempleo. Y lo que ellos querían era un desempleo del 3%. Entonces yo creo que la intención se puede leer de ahí, ¿no? Cuestión pragmática, política, de cómo bajamos el desempleo del 3% en Estados Unidos. La interpretación convencional es la siguiente. Hay algún cambio en el mercado de trabajo, parte del mercado de trabajo, hay un cambio en la productividad, por ejemplo, vía business cycles, no los ciclos reales. Entonces hay un shock positivo de productividad. Si ustedes piensan, ¿no?, las curvitas del mercado de trabajo, teoría convencional, aumenta la productividad del trabajo, pero tiene que ser al contrario, ¿no? Entonces aumenta la demanda del trabajo. Como aumenta la demanda del trabajo, aumentan los salarios y aumenta el empleo. Entonces aumentó la productividad del trabajo, aumentó el empleo, aumentó la producción. Lo tiran a la función de producción, aumentó la producción. Voilà la correlación. Va del mercado de trabajo, de un choque real en la economía, de la productividad al nivel de empleo y producción. De vuelta, no es lo que pensaba Okun claramente, porque Okun estaba pensando, yo corto los impuestos, estimulo la demanda, crece el producto, y ahí va a crecer el empleo y baja el desempleo.